Bueno, el incendio es una combustión viva que se propaga por efectos de las llamas que produce destruyendo todos los materiales en combustión que se encuentra a su paso. El calor dependiendo altera incluso materiales incombustibles. Uy, se El está yendo el vidrio, audio. el hierro al calentarse pierde su rigidez, llegando a doblarse a tal extremo que las vigas se deforman. Ya son cuando se vuelven, digamos, a temperaturas extremas, acompañado de la combustión y de las tres fuentes de que le ayudan a propagarse más. El, el que también llegan, el incendio no solo en ocasiones o sea, el incendio no solo ocasiona importantes daños materiales, sino en responsable a la pérdida de considerable cantidad de vidas humanas, de donde deduce la importancia, trascendencia de este tipo de siniestros. Eso quiere decir de que, digamos, si no cuentan en un espacio o no hay demarcación de una zona de evacuación, o no hay un buen líder, eh, el desespero hace que puede que, digamos, o sea, si hay varias personas desesperadas, el ahogamiento y eso se pueden quemar y entonces hay fatal de... Siempre es importante haber buena demarcación para las salidas de emergencia. Por otro lado, el triángulo de fuego, modelo para presentación del fuego sin llama, consistente en una figura geométrica de tres caras que significa los tres componentes necesarios para que haya fuego, que son el combustible, el oxígeno y el calor. Eh, con estos tres componentes forma el fuego. Al faltarle uno, pues no se puede propagar. El tetraedro del fuego, modelo de presentación del fuego con llama. Consiste en una figura geométrica de cuatro caras, significando las cuatro componentes necesarios para la existencia de fuego: combustible, oxígeno, calor y reacciones en cadena. El combustible, este puede ser cualquier material o que pueda arder o sufrir una rápida oxidación. Agente oxidante, sustancia que contengan un átomo o grupo atómico que en una reacción gane electrones. El calor es la energía requerida para elevar la temperatura del combustible hasta el punto que se despiden suficientes vapores que permiten que ocurra la ignición. Reacción química. Descomposición de las sustancias en compuestos más simples. Eh, ¿Me escuchan? Sí, se oye, sí. Sí, Bueno, compañerita. Firme. bueno, gracias compañeros. Ah, pero una cosita, qué pena, antes de que comiencen allí ver. Señor. Si pueden devolver a la diapositiva anterior. ¿Esta, profe? Sí, esa, porque no salió el dibujito del triángulo y el tetraedro. ¿No lo tiene? Pues está en otra ¿Por qué? diapositiva más adelante. ¿No es el mismo que está ahí en la esquina? Sí, profe, yo veo un triángulo ahí. Ah, qué pena, es que tenía mi... Profe, ¿qué Señor, está mirando? ese es el No, mismo que acabé de explicar, profe. sí, sí, no. Es la lista de participantes la que me bloquea ahí la vista. Me Ya, ya, perdí. ya, listo. Perfecto. Listo, ya, ya la vi. Listo, gracias. Eso era eso. Gracias.
Bueno, tipos de fuego. Los materiales se presentan en tres estados: sólido, líquido y gaseoso. En función del estado físico de los materiales combustibles, definen los tipos de fuegos que nos podemos encontrar. Así existen diferentes tipos de fuego. Bueno, vemos el fuego clase A, fuego clase B, C, D y K. Bueno, los fuegos de clase A son los materiales sólidos, generalmente de naturaleza orgánica, de los cuales la combustión se presenta comúnmente con formación de llama, como madera, papel, cauchos, plásticos, telas y siguiente. Fuego de clase B. Se presentan cuando se queman líquidos inflamables, combustibles o gases, o sólidos licuables. La velocidad de combustión es mucho mayor que la presentada en los materiales de la clase A. Algunos ejemplos de combustibles son líquidos combustibles como ACPM, la grasa, el fuel oil, líquidos inflamables como la gasolina, el tiner, el alcohol, o gases inflamables como propano, butano, metano, gas natural, acetileno. Fuego de clase C. Estos fuegos involucran los equipos eléctricos energizados tales como los electrodomésticos, con la particularidad de que por ellos circule una corriente eléctrica. Fuegos de clase D. Metales, cloratos, percloratos en general, de peróxidos y todos aquellos elementos que entran en combustión generan oxígeno abastecimiento. Fuego de clase K. Aceite y grasas vegetales, usualmente presente en las cocinas más que todo. Bueno, los incendios pueden ser provocados por motivos, entonces están el origen eléctrico. ¿Ya les cargó la imagen? Sí. Bueno, origen eléctrico. Iniciamos con origen eléctrico. Puede ser producido por el calentamiento de una instalación eléctrica provocada por un cortocircuito o una sobrecarga. Vemos la segunda, que es utensilios de fumadores, provocadas por cigarrillos, cerillas encendidas y mecheros. Orden y limpieza. La suciedad puede ser origen de un incendio al acumularse grasa o polvo en superficies calientes, elementos de máquinas en movimiento, en circuitos eléctricos o en otra forma de energía. De cuarta tenemos las llamas abiertas, provocadas por chispas por el contacto de máquinas y herramientas. La siguiente es superficies calientes, provocada por fricción y contacto de superficies calientes. La siguiente es ignición espontánea. Conocemos que el carbón en contacto con la humedad provoca un calentamiento espontáneo del mismo. Asimismo, un trapo empapado de grasa de aceite se va calentando con el transcurso del tiempo. También se han producido siniestros al entrar en reacción dos sustancias incompatibles entre sí. Y actos vandálicos como incendios provocados. En caso de que llegue a producirse un conato de incendio, si entienden qué es conato, es como algo que inicia, o sea, vuelve a iniciar. Las actuaciones iniciales deben orientarse a tratar de controlar y extinguir el fuego rápidamente utilizando agentes extintores adecuados. Para la elección de un agente extintor y su forma de aplicación dependen de diferentes variables, entre las que cabe destacar el tipo de fuego, la velocidad del fuego, la magnitud, la ubicación y el daño. Según el agente extintor, los extintores pueden ser de agua, de espuma, de polvo, de anhídrico carbónico, de hidrocarburos y específico para fuego de metales. En la elección del tipo de extintor es necesario considerar las posibles incompatibilidades, para lo cual resulta la utilidad consultar pues en la tabla espera que aparece acá, de extintores. No.
¿Me escuchan? Sí, Mecanismo de la combustión. No es otra cosa que un proceso de oxidación, es decir, una reacción mediante la cual un elemento se combina con otro alcanzando un grado de oxidación mayor. Conforme a este principio, los materiales intervinientes en una combustión quedarían clasificados en dos grandes grupos. A, los combustibles que arden y B, los comburentes que posibilitan esa combustión, siendo el oxígeno del aire el comburente habitual en estos casos. Los combustibles necesitan para inflamarse ni para continuar ardiendo, alcanzar una temperatura óptima, llamada temperatura de inflamación, de manera tal que la combustión para iniciarse necesita la conjunción de tres factores: la presencia de un cuerpo o sustancia combustible, la existencia de un comburente, generalmente oxígeno de aire, una determinada temperatura, la temperatura de inflamación. En resumen, podemos decir que generalmente lo más peligroso son los gases que genera la combustión, que trae más víctimas por asfixia que por las quemaduras. La combustión se clasifica primero por gases de combustión, después serían por llamas, enseguida el calor y finalizando el humo. Los efectos serían A, las quemaduras propiamente dichas, y la B, efectos tóxicos porque se inhala el aire caliente o gas. Principales de combustión desde el punto de vista de la responsabilidad de muerte es monóxido de carbono, anhídrico carbónico, sulfato de hidrógeno, cianuro de oxígeno, cloruro de hidrógeno, dióxido de nitrógeno, acroleína, fosgeno. Los principales factores que inciden en la formación de gases son composición química del material involucrado, cantidad de oxígeno y temperatura. Sí, ya. Es que no pasó. Bueno, Bueno, compañeros, esa fue el tema de la consideración de generales sobre incendios. ¿Alguna pregunta o duda? pregunten, ¿no? A ver. compañeros y profe, muchísimas gracias por su atención. Don Aguirre. Bueno, gracias. Muy bien. Entonces, Profe, yo quiero preguntar una cosa. sí, Joana, claro. Buenas tardes. Profe, yo no entiendo qué es eso de comburentes. Donde está el cuadro de tetraedro del fuego. Ahí menciona eso de comburentes, pero no lo entendí muy bien. Listo, listo. Ya vamos a explicar eso. Entonces, primero yo les quiero hacer algunas preguntas y ahí vamos llegando a resolver la duda de Joana. Entonces, por ejemplo, de acuerdo con la exposición, con lo que nos explicaron del fuego, el fuego, pregunta abierta, a ver quién sabe responder. ¿El fuego es un mecanismo físico o es una reacción química? Considero Profe, yo creo que físico. ¿Quién? Físico. Andrés dice Además que
que es un mecanismo físico. César Creo dice que que es un yo- mecanismo físico. ¿Y Joana qué dice? Yo considero que es un mecanismo químico. O sea, Yo una, también, Porque ellos profe. o sea, una reacción química. Una reacción ellos química, yo también. Se mezclan y por eso se produce el fuego con otro sí, químico. Joana porque es Forero que y ellos, Juan Camilo. sí, ellos Bueno, mencionaron que hay una combinación entre las tres tipos de materia sólido, líquido y gaseoso y que a Ajá. su vez tiene que ser compuesta con el combustible y eso para que pueda haber una reacción. Entonces, por eso es una composición Ajá. química. Ahí está bien. sí, correcto. Entonces, un mecanismo físico quiere decir que los elementos que se ven involucrados, digamos, cambian su posición o cambian su velocidad, ¿sí? Eso digamos que sería un cambio físico, ¿sí? De pronto un cambio de tamaño, ¿sí? Mientras que una reacción química, pues implica que, las sustancias como tal se transforman, ¿sí? Se transforman en otras. Entonces, claro, si tenemos oxígeno y calor y un determinado material combustible, pues, ¿qué vamos a obtener? Cenizas, ¿cierto? Vamos a obtener vapores, humo. Ya el oxígeno se va a combinar con otras moléculas para formar anhídrido carbónico, gas carbónico, etcétera, ¿sí? Entonces, efectivamente es un cambio una reacción química, ¿sí? Y cuando hay fricción, La fricción la fricción como tal es un mecanismo físico, la sí, fricción. pero, ajá, cuando hay fricción hay chispa, hay llama, ¿no? Bueno, cuando hay fricción hay calentamiento. Pero Sí. pero para que se produzca la reacción química, pues además de calentamiento tienen que haber los otros dos componentes del triángulo del fuego, ¿sí? La fricción por sí sola nos generaría solamente calor. Ok, un ejemplo, Sí. cuando yo utilizo una pulidora, Sí, es metal con metal y eso me genera chispa, me genera cierta, pues, tipo de fuego, ¿no? pero fíjese que el metal no es buen combustible, ¿sí? Él dura incandescente muy poco tiempo, ¿sí? Entonces, él como tal no generaría un incendio. Tendría que una partícula de esas entrar en contacto con algo que sí sea buen combustible. Sí, algo inflamable. Con algo inflamable, algo que sí sea combustible, pero ese es un buen ejemplo, porque tenemos calor, tenemos oxígeno, pero no hay combustible. Entonces, mientras no haya combustible, pues no va a haber un incendio, ¿sí? Van a salir ahí, esas chispas, ¿qué son? Pues simplemente son partículas metálicas, muy calientes, pero muy pequeñas, ¿sí? Entonces, ellas como tal no son combustibles. Entonces, ¿qué implica que una sustancia sea combustible? Porque, o sea, ¿cómo funciona, por ejemplo, la gasolina? ¿Por qué nos importa la gasolina o cualquier combustible, por ejemplo, para el transporte o, ¿sí? para los motores? Pues porque si usted le aplica calor, Es explosiva. ella libera energía química, ¿sí? En forma, por ejemplo, de una explosión. O sea, usted le tiene que introducir calor, o sea, perdón, le tiene que introducir energía, ¿sí? A la gasolina. Ella solita como tal no explotaría, le tiene que usted introducir una energía adicional, como un empujón. En este caso podríamos hablar de la presión dentro de, por ejemplo, de un motor de combustión interna. Esa presión, usted se la da, y además la chispa, ¿no? La bujía, en el caso de los motores de gasolina. ¿Listo? Entonces, y si es un motor de diésel, pues la presión, solamente con la presión, una compresión. Entonces, usted tiene que, por así decirlo, pagar
un precio energético, pero la gasolina se lo devuelve con creces, el combustible, porque con esa energía hay una reacción química en sus moléculas, hay un rompimiento en las moléculas y se libera energía en forma de una explosión. Y ya esa explosión usted la convierte en movimiento. En el caso, por ejemplo, de lo que dice del metal. El metal usted le está introduciendo una energía muy grande, pero no está obteniendo casi nada a cambio, ¿sí? Entonces, por eso no es combustible. Por eso no lo consideramos combustible. Porque usted no está generando, no está recibiendo nada a cambio. Una lucecita ahí que dura un segundo, no más. No puede convertir eso en nada. ¿Sí? Listo. Nuestro organismo, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona? Apague el audio. Con agua, profe. ¿Sí? ¿Somos máquinas de agua o qué? No como tal, pero sí un cierto porcentaje, pero ¿Cómo funciona nuestro organismo? Cuando usted va al gimnasio o está haciendo un trabajo y, escucha, gasta 5.000 calorías. Nuestro cuerpo está compuesto de líquidos. Recordando que las calorías son una medida de la energía. Entonces usted va al gimnasio o monta bicicleta o está trabajando trabajo físico y en el día usted invierte, digamos, con su cuerpo, con su organismo, o mejor dicho, así esté quieto. Usted está moviéndose, usted está parpadeando, todo eso. Está respirando, su corazón está latiendo. ¿Y esa energía quién la pone? ¿El agua? Los alimentos, ¿no? Los alimentos, listo. ¿Y cómo? Pues los distintos alimentos, las proteínas, los carbohidratos, las vitaminas, ¿no? Motor, el corazón, los líquidos, por ejemplo, lo que es la sangre, el bombeo al corazón, todo eso genera energía. el oxígeno. No genera, consume. Consume. Eso, Son procesos que necesitan energía para poderse dar. Por eso la energía la tienen los alimentos. Los alimentos. Todo lo que consumimos. Exacto, los alimentos. Entonces, ahí se podría, o sea, el proceso de la respiración, y junto con el proceso de la alimentación, convierten al organismo del ser humano en una planta química. Entonces nosotros extraemos energía química de los alimentos, ¿sí? Más o menos como en el ejemplo que estamos colocando de la gasolina, que la explosión y todo eso viene de la energía que está almacenada en las moléculas químicas de la gasolina, ¿sí? Y la respiración es un proceso muy similar. Si ustedes miran ahí las diapositivas que presentaron sus compañeros, se dice que la combustión es un proceso de oxidación, ¿sí? Entonces, nuestra respiración también es un proceso de oxidación. Lo que pasa es que es más lento, pero es casi muy parecido a una combustión. Ahí también vamos transformando químicamente unas sustancias en otras y obtenemos una ganancia, ¿sí? ¿Cuánto creen que es la potencia que necesita un cuerpo humano para moverse, para vivir? En vatios. Digan un número cualquiera. Unos 110, digan Por unos 25. Digan unos 110. 25 vatios. Por unos 25 vatios. Bueno, no están tan desfasados, no están tan desfasados. Nuestro cuerpo humano más o menos es una maquinita de unos 100 a 200 vatios, según la actividad que estemos desarrollando. Estábamos bien con los 120. Nosotros nos movemos casi con una toma. Entonces, si fuéramos a fabricar un robotcito que hiciera todo lo que hacemos nosotros de manera eficiente, pues más o menos esa sería la potencia que se requiere, ¿sí?
Más o menos sería esa la potencia que se requiere. Bien. Entonces, pues, también parte de esa energía, también la podemos evidenciar en la temperatura que tenemos constantemente, ¿no? Eso es producto de esa reacción de respiración y de las reacciones químicas de los alimentos. ¿Sí? Entonces son reacciones químicas similares a la combustión, pero a una rata muy lenta, pero químicamente es muy similar. Listo, chicos. La plataforma nos está pidiendo tiempo, entonces vamos a salir e ingresamos nuevamente. ¿Listo? Por favor. Gracias. A la cuenta de 3, a la 1, a las 2 y a las 3.